Mientras esto está pasando, el Consejo Europeo ha cuestionado la estrategia de Israel sobre Gaza, señalando que el asedio va en contra del derecho humanitario. Vamos a verlo. La Unión Europea ha señalado este martes que algunas decisiones de Israel para responder a la ofensiva lanzada por el movimiento de resistencia islámica conocido como Hamas van contra el derecho humanitario internacional, por lo que ha pedido que no bloquee el alimento, agua y electricidad a la franja de Gaza y por supuesto abra corredores humanitarios para que permita la salida de civiles. Llamamos a la protección de los civiles, recordando la obligación que tienen de hacerlo de acuerdo al derecho humanitario internacional. De este modo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado desde Omán, donde ha coordinado una reunión de emergencia por videoconferencia para tratar la crisis de Oriente Próximo, que el Consejo Unido ha expresado su profunda preocupación por el grave desarrollo del mismo en Israel y Gaza y ha condenado todos los ataques contra los civiles. Aunque Borrell no ha dudado en tachar de ataque bárbaro las acciones terroristas de Hamas, ha insistido en toda defensa que ejerza Israel tiene que seguir el derecho humanitario y en algunos casos no sucede así. De este modo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó este lunes el completo asedio sobre la franja de Gaza de tal manera que el territorio controlado por Hamas no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. Un panorama muy complejo en una zona muy convulsa del mundo. Lo que señala Europa correctamente es que si bien Israel tiene derecho a una respuesta y a controlar los ataques de Hamas, se están vulnerando los derechos humanitarios de las personas que están en este momento en Gaza. Como estamos viendo, estas son imágenes de lo que está ocurriendo en Gaza en medio de estos ataques. Lamentablemente, estas células de Hamas están infiltradas dentro de las personas. O sea, están metidos en edificios donde viven, donde residen muchos de ellos. Se han infiltrado de la misma manera en mezquitas, haciendo muy difícil que se pueda separar quiénes son los extremistas y quiénes no. Y lamentablemente en esa situación hay personas inocentes que terminan pagando los platos rotos. O sea, gran cantidad de niños, de mujeres, de ancianos que han perdido la vida en este momento. Es una situación hay una muy dura y muy voluntad difícil de de controlar. no querer hacer daño por parte de quienes tratan de ubicar, tú lo has dicho, separar el trío de la paja, separar los que son ciudadanos que no tienen nada que ver, ¿no? Inocentes, a veces niños, de estos terroristas que justamente ni siquiera tienen miedo, ni siquiera tienen... O sea, ellos se ponen un niño de escudo. Ellos pueden poner a su familia de escudo y ellos pueden inmolarse por la causa en la que creen. O sea, no tienen ningún respeto ni por su vida ni la de su familia. Entonces, claro, pero ellos, en cambio, cuando atacan, ellos no tienen ninguna consideración ni respetan ningún derecho humano. Así es. Y no se trata de comparar, como ellos no respetan, no, sino que para poder limpiar la zona, ¿cómo se hace? Así es una situación muy compleja y lamentablemente esto queda pendiente y demuestra la inacción de esa comunidad internacional, porque este es un problema que tiene muchos años. O sea, esto no es algo que está pasando esta semana o que comenzó el fin de semana. Esta es una situación que tiene muchísimos años y que lamentablemente han dejado que siga y no se ha puesto una solución inmediata o tratar de resolver esta situación. Pero en Gaza, mientras miles de personas están huyendo de las zonas de ataque, las escuelas se han convertido en refugio para cientos de familias. Vamos a verlo. Lavando su ropa en los baños del colegio y tendiéndola en las barandillas, esperando la llegada de ayuda alimentaria para sobrevivir tras haber abandonado sus casas dejando todo atrás. Miles de desplazados palestinos han tomado refugio en escuelas de Gaza administradas por la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Esta escuela preparatoria para chicos de Gaza es una escuela para refugiados de la ONU que está sirviendo en estos momentos de alojamiento a más de 1.200 gazatíes, incluyendo familias enteras con mujeres y niños. Incluso habiendo encontrado refugio en las escuelas de la ONU, los ataques aéreos que Israel está llevando a cabo en el centro de Gaza hace que la gente se sienta insegura, independientemente de dónde se encuentre. La gente aquí no ha encontrado ningún espacio seguro, por lo que vinieron a las escuelas de la ONU para buscar protección, ya que al estar bajo la administración de la ONU, les dan la esperanza de poder refugiarse. Los aviones israelíes continúan bombardeando Gaza, mientras un buen número de militantes de la resistencia palestina continúan perpetrando ataques en territorio de Israel.
increíble que detrás de toda esta violencia, de todas estas muertes, haya de alguna manera un pretexto ideológico o religioso, ¿no? O sea, mientras veía estas imágenes, hoy día les comento, o sea, me ponía a pensar si todos ellos creen que en algún momento rendimos cuentas a un creador, ¿qué es lo que le podrían decir ellos a sus creadores? O sea, además, nosotros matamos menos. Fundamentalistas no separan la política de la religión, para ellos es una sola cosa, es un solo mandato, ¿no? Y el mandato es muy claro, es destruir Israel. Así es, y sin embargo, el tema de violencia, pienso que no es justificable de ningún tipo. Y como te comentaba, como veíamos en la nota anterior y esa respuesta de Europa, siguen esperando la respuesta de la comunidad internacional. O sea, decir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esta situación? O sea, ¿qué mecanismos se van a activar? Y lo que llama la atención es que ya estamos miércoles, o sea, ya han pasado 5 días de todos estos ataques y hasta el momento no hay ninguna respuesta. Lo que te demuestra que la ONU, a veces, también la ONU como organismo, digamos, uno de los más importantes, también es paquidérmica en sus decisiones, ¿no? Así es. O sea, el Consejo de Naciones Unidas se reunió y no llegaron a un acuerdo para condenar lo que ha hecho Hamás, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo, increíble, ¿no? Es una situación terrible y bueno, y en medio de todo esto tenemos compatriotas que están ahí varados y como hemos estado comentando, están esperando esa respuesta de las autoridades para poder retornar, todos en diferentes situaciones. Hay turistas, hay personas, adultos mayores que han viajado en esos tours religiosos que se han quedado varados, estudiantes, trabajadores. Bueno, desde acá demandamos, por lo menos hay que hacer un pedido, demandamos, ya lo han visto las autoridades, lo que están haciendo todos los países para poder traer a todas aquellas personas que se han quedado varadas. Entonces sería bueno también saber que el gobierno peruano está haciendo algo al respecto. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Maritere.